el ángulo que forma la primera masa con la vertical se puede llamar φ1 y el segundo ángulo con la vertical se puede llamar φ2. La longitud de esto es L1 y la longitud de este es L2. Bien, si quieren podemos hacer así, llamar a este eje X y a este eje lo podemos llamar Y. Bueno, lo que les propongo es que se tomen un rato, 5 o 10 minutos, para ver si pueden escribir el lagrangiano de este sistema. Eh, y aparte, escribirse los vínculos. Fíjense que tienen dos opciones. O lo pueden escribir usando coordenadas generalizadas, que sean, por ejemplo, para esta masa x1 y 1, y para esta masa x2 y 2, o lo pueden escribir para otro tipo de coordenadas generalizadas, que sean, por ejemplo, para esta masa un R1 φ1 y para esta otra masa R2 φ2. Claramente es más fácil escribirse las cosas en lagrangiano en estas coordenadas, pero en esas coordenadas va a ser un poco más complicado escribirse los vínculos. Entonces lo que conviene hacer en realidad es escribírselo en estas de acá, porque acá hay vínculos bien definidos es que la longitud de esta, la distancia entre la masa 1 y la masa 2, siempre vale L2, y la distancia entre la masa 1 y el punto este, de donde está sostenido esto en el techo, siempre vale L1. Entonces, sin poner los vínculos, es más fácil en estas coordenadas, en las coordenadas polares, digamos. Entonces, lo que les pido, lo que quiero que piensen, ahora igual lo hacemos entre todos, es cómo escribir el lagrangiano en un set de coordenadas y cómo, por ejemplo, es fácil escribirse el lagrangiano en este set de coordenadas y después hacer un cambio de variable para escribirlo en términos de las otras coordenadas en las que es más sencillo imponer el vínculo. Tómense 10 minutos para pensarlo, para tratar de plantearlo ustedes, y ahora en un ratito nos ponemos entre todos y lo hacemos.
Bueno, ¿alguien escribió el lagrangiano para las coordenadas estas? ¿O alguien quiere decir cuánto vale el lagrangiano para estas coordenadas? Las cartesianas. Yo no terminé de escribirlo porque me quedan muchos términos con cosenos y demás, pero Ah, creo que sí igual, para los nuevos. yo decía igual para las cartesianas, ¿eh? Que es más fácil escribir el lagrangiano. Ah, para ese sí. A ver, ¿qué te digo? Más a 1 sobre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, eh, ambas x1 e y1. Bien. Y después más m por g por y1. M1 Sí, m1. y 1, perfecto. Esa para la primera masa, Sí, y el otro es igual pero con cambiando los 2. subíndices por 2. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Alguien le hace ruido esto? Bueno, y otra pregunta. Si uno te dice que imponer vínculos a este lagrangiano, ¿cuál le pondría? ¿No hay un error de signo ahí? O sea, depende de cómo sea el eje Y. Eh, Yo tomé el eje y como aparece en el dibujito. O sea, mientras más chico es, significa que más arriba está. a ver, cuanto más grande es I, O sea, eh, desde arriba hacia abajo. sí, si Entonces tomamos el I. creo que serían con menos. Porque en Eh, ese caso, cuanto más arriba tiene que tener más en el. Ah, no, pero es menos. Ay, Dios. Ignórame, ignórame. bueno, No, está no, bien. me confundí yo. Está muy bien. Bueno, ¿qué vínculos pondrían en este problema, en estas coordenadas? Que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado tiene que ser igual a l. Y después el otro es lo mismo, pero x2 menos x1 al Pero cuadrado. esto igual a L1 cuadrado, ¿no? Hola. Sí, sí, perdón. Y el otro x1 menos x2 al cuadrado Sí, más y1 menos y2 al cuadrado igual a l2 al cuadrado. perfecto. L2 al cuadrado. ¿Todos lo ven esto? ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Alguien le hace ruido esto? Bueno, ¿cómo paso? Bueno, estos vínculos son feos. Y si me lo escribiese en términos de las otras coordenadas sería mucho más linda, ¿no? Porque si yo voy a caracterizar coordenadas generalizadas para el M1 que sea un Φ1 y un R1, entonces el vínculo para este, en lugar de ser esto, sería R1 igual a L1. Y lo mismo para la masa 2. El R2 de la masa 2, si lo estoy midiendo respecto del M1, sería R2 igual a L2. O sea que en realidad me conviene pasar a estas coordenadas. O sea, es fácil escribir el lagrangiano en coordenadas cartesianas, porque tengo la energía cinética, que es la usual, eh, y la única energía potencial que tengo, o sea, la única fuerza conservativa que está actuando sobre estas masas es la gravedad. Escribirse potencial gravitatoria en este caso es más fácil en coordenadas cartesianas. Pero imponer vínculos es más fácil en las otras coordenadas, en las polares. Entonces déjenme borrar esto y lo que quiero ver ahora es cómo paso de las coordenadas estas a las coordenadas estas, ¿no? Bueno, para el caso de x1 e y1 es fácil porque estos son simplemente polares, ¿no? Tengo que x1 va a ser igual a r1. Fíjense que x es positivo hacia la derecha y lo que proyecta del ángulo este φ1 en la coordenada de x es el seno. ¿Está bien? O sea que acá tendría que tomar seno de φ1. Y para I2, perdón, y para I1 lo que tengo es el R1 por el coseno de φ1. ¿Ok?
Bueno, ¿cómo harían para x2? Si uno se lo tuviese que escribir en términos de las coordenadas polares. Yo quizá pondría que es la posición de la masa 1 más otra cosa. Me La parece más posición conveniente. x1 pondrías acá. O esto. Escribo lo Eh, que... no estoy segura, pero como que en general el punto lo describiría como el punto donde está la masa 1 Ujú. más escribir en polares la otra partecita, no sé si se Como entiende. desplazar el centro sería, ¿no? Está perfecto, sí, sí, está perfecto lo que me están diciendo. O sea, la posición en x de la masa m2, que es x2, es justamente esta distancia más esta distancia. Bueno, esta distancia de acá es x1, es la coordenada en x de la posición 1. Y esto que está acá es, ahora le tengo que sumar a x1 esta distancia, que es r2 por el seno de φ2, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y para I2 es exactamente la misma historia. Para la altura 2, I2 es, ahora yo lo que tengo que hacer es decir que esto que está acá es I1, esta altura de acá es I2, entonces I2 es I1, que lo tengo escrito acá, estas coordenadas es R1 coseno de φ1, y le tengo que sumar la distancia entre I2 e I1, que es L2 por el coseno de φ2, R2 por el coseno de φ2. ¿Está bien? Bueno, si yo agarro estas cosas y las meto acá adentro, voy a tener un lagrangiano en términos de las coordenadas R1, φ1, R2 y φ2. Y lo bueno que va a tener eso es que los vínculos, en este caso, simplemente van a ser estos. R1 vale L1 y R2 vale L2. ¿Todos lo ven? ¿O alguien no lo ve? Bueno, lo que voy a hacer entonces directamente es imponer el vínculo. Acuérdense que si yo quisiera ver, por ejemplo, si el ejercicio lo que pidiese es cuáles son las fuerzas de vínculo y demás, en ese caso tendría que incorporar los vínculos a través de multiplicadores de Lagrange. En este caso, no me interesa saber cuáles son los vínculos, lo que quiero ver es cómo resuelvo, qué tipo de ecuaciones diferenciales tengo para estos ángulos, para φ1 y φ2, y ver hasta dónde puedo llegar a avanzar con las cuentas, porque recién como había mencionado una compañera, esto en algún momento se complica mucho. Entonces lo que va a haber que hacer es empezar a pensar en simplificaciones, que en este caso van a corresponder a pequeñas oscilaciones, para ver si lo podemos simplificar el problema. Em, bueno, entonces lo primero que hago es impongo directamente los vínculos, así que todos los R los cambio por Ls, va a ser un L1, y ahora los L son constantes. Que L1, L1, L2, L2, ¿sí? Fíjense que voy a necesitar también cuánto vale X punto, y entonces acuérdense que lo tienen que hacer es tener en cuenta que L1 es constante, con lo cual lo único que tienen que derivar con respecto al tiempo es el φ1. No sé, voy a poner un ejemplo, pero esto debería ser trivial. Cuando miran, por ejemplo, x1 punto, lo que les queda es L1 por la derivada del seno, que es el coseno, por φ1 punto. ¿Está bien? Bueno, y tienen que hacer lo mismo con todos. Entonces las derivadas las meten acá, en la parte cinética, y estas expresiones las ponen acá en la parte de energía potencial. Bueno, déjenme compartir pantalla. Eh,
Ahí está. Bueno, esto es exactamente lo que habíamos escrito nosotros. Acá tenemos las relaciones entre las coordenadas cartesianas y los ángulos, φ1 y φ2. Entonces ahora lo que tengo que hacer primero derivo la derivada de x1 y 1, x2 y 2. Después me construyo estas combinaciones que aparecen en la parte cinética, que son x1 punto cuadrado más y1 punto cuadrado. Fíjense que cuando hacen eso, les terminan quedando siempre identidades trigonométricas del tipo coseno cuadrado más seno cuadrado. Tienen que tener en cuenta que esas cosas son 1. Bueno, por ejemplo, en el caso de la energía cinética de la masa 2, a ver cómo queda. Fíjense que queda un término que va a ser este por este. Perdón, estoy diciendo mal. Acá faltan cuadrados. Déjame chequear una cosa. Claro, perdón. A ver, ¿qué tengo? Voy a tener este al cuadrado más este al cuadrado me va a dar esto que está acá, ¿no? ¿No? Después, este al cuadrado más este al cuadrado me da este que está acá, porque en los dos casos me dan seno cuadrado más coseno cuadrado, o sea que esa parte se va. Y después tengo los términos cruzados que se me acomodan en esto que está acá. Por eso que tengo el 2, porque es un término cruzado. Y fíjense que me quedan en un caso coseno por coseno y en el otro caso me queda más seno por seno. Y bueno, esta combinación de cosenos y senos se puede escribir como el coseno de la diferencia entre los dos ángulos. ¿Está bien? Bueno, cuando meto toda esta información en el lagrangiano, me queda este bicho horrible que está acá. Bueno, y de acá yo podría proceder de manera sistemática. Es decir, yo ahora ya tengo el lagrangiano escrito en términos de φ1 y φ2, entonces ahora podría escribirme las ecuaciones de Euler-Lagrange para φ1 y φ2. Nada me impide hacer eso, en todo caso llegarán unas ecuaciones difíciles de resolver, no sé, se podrán resolver numéricamente, o, no sé, o sea, cada uno se dará maña, uno las podrán hacer analíticamente, si es que esto admite una solución analítica. Entiendo que no. Entiendo que como decía recién Daniel, esto es un problema bastante caótico, que me parece que no tiene solución analítica. Estas ecuaciones diferenciales no admiten una solución analítica. Entonces lo que conviene hacer es, en lugar de tirar el problema a la basura, tratar de ver si uno puede encontrar una simplificación del problema que por lo menos te permita entender cómo funciona el problema en algún límite o en algún régimen. Antes de hacer eso, lo que les quiero mencionar es que hay otro ejercicio en la guía que dice que es un péndulo que está oscilando, pero que la punta del péndulo está girando en un círculo en un plano. O sea, es literalmente el caso en el que esta masa está girando en un círculo, con una cierta frecuencia. ¿Está bien? O sea que si ustedes tuviesen que calcular el lagrangiano para este otro problema, en el que tienen este péndulo, cuyo punta está girando en un plano, automáticamente pueden obtener el lagrangiano de ese problema a partir del lagrangiano de este, imponiendo ¿qué? ¿Qué tendrían que imponer? ¿Cómo se mueve φ2? Es una función del tiempo. Φ1. φ1. Sí, ¿y cómo sería esa función del tiempo? Se está moviendo en un movimiento uniforme. W por t. Claro, sería una cosa lineal. Perfecto. Entonces, si ustedes agarran este bicho, φ1, y lo hacen lineal en el tiempo, y vienen acá abajo y lo meten acá adentro, entonces automáticamente tendrían un lagrangiano para la única coordenada generalizada que les queda, que sería φ2. Fíjense que en ese caso les quedaría un lagrangiano que depende explícitamente del tiempo, ¿no? Porque el lagrangiano depende de φ1. Sí. Habría partes del lagrangiano que no importan, porque serían constantes desde el punto de vista
de la coordenada generalizada φ2, ¿no? O sea, por ejemplo, este término de acá no depende de la única coordenada generalizada que me quedaría, que es φ2. Entonces, este tipo de términos no intervendrían para nada en las ecuaciones de movimiento, directamente lo podría tirar. Este lo mismo, este lo podría tirar. Pero después hay algunos en los que sí interviene φ2, en los que tendrían que reemplazar el φ1 por omega t, ¿no? Entonces, estaría en el caso de un lagrangiano que depende explícitamente del tiempo. Noten que el phi punto no depende de tiempo, ¿no? Esto en lo que me decían recién tendría que reemplazarlo por el omega cuadrado. Omega es constante. El lagrangiano depende explícitamente del tiempo, y entonces en este caso la energía no se conserva, y eso tiene que ver con que tengo un motorcito que está metiendo la energía constantemente al problema. Pero al margen de que la energía no se conserve y que tengo un lagrangiano que depende explícitamente del tiempo, sí puedo calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange y resolver el problema para... Bueno, ese es otro problema de la guía, pero que se resuelve de manera trivial a partir de esto. Nada, quería hacer ese comentario para que se ahorren de tener que plantear ese problema de cero, automáticamente pueden usar este resultado. Bueno, volviendo a este, habíamos dicho que entonces... Sí. No, un comentario con eso que contabas que está bueno, notar la diferencia que vos decías, en ese caso la energía no se conserva porque hay un motor y explicitaría que no es un caso límite de este problema. O sea, Diego está haciendo uso de una semejanza geométrica entre los dos casos, pero en este caso no va a pasar nunca que φ1 sea constante con un péndulo. Claro, es este caso sometido a un vínculo extra, que es que ahora el péndulo de arriba está girando en círculos. Claro. Pero digo, sin motor no hay forma de que le pase eso a este problema. Claro. Bien. Fíjense, otra cosa. Déjenme pensar. Bueno, no quiero hacer ninguna afirmación de la que me vaya a arrepentir. Bueno, entonces, una vez que tengo este problema, si no lo puedo resolver, lo que conviene hacer es estudiar pequeñas oscilaciones. Pequeñas oscilaciones quiere decir que ahora voy a suponer que mis coordenadas generalizadas, en este caso son ángulos, van a estar oscilando muy poco respecto de sus posiciones de equilibrio estables. Yo ya sé cuáles son las posiciones de equilibrio estables acá, porque lo puedo intuir. O sea, son simplemente que el ángulo vale cero. Entonces son pequeñas desviaciones alrededor de que el ángulo vale cero. Entonces lo que tengo que hacer, lo que me conviene hacer es quedarme a orden cuadrático, tanto en ángulos como en velocidades angulares. ¿Está bien? Voy a estar suponiendo que oscila poquito, y no solo oscila poquito, sino que además oscila lento. Porque si oscilase rápido, o sea, si la velocidad angular fuese fuese grande, me estaría típicamente haciendo que el ángulo sea grande. Con lo cual, tengo que suponer que los ángulos son chiquitos, o si quieren, esto es una mala... Esto está mal porque acá los ángulos no tienen unidades de ángulo, pero las velocidades angulares tienen unidades de 1 sobre el segundo. Así que está mal decir que esto es mucho más chico que 1. Lo que quiero decir acá es que yo necesitaría tirar todo aquello que sea cuadrático en ángulos o en velocidades angulares. ¿Está bien? Es decir, que si yo hiciera por ejemplo, si miro las funciones trigonométricas, senos y cosenos, lo que tendría que hacer es hacer una expansión, una expansión alrededor del punto de equilibrio estable, que en este caso son los ángulos iguales a 0, y matar todo aquello que sea más grande que cuadrático. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vayamos al caso concreto este. Esto que está acá ya es cuadrático, así que este lo dejo. Este que está acá es cuadrático, así que lo dejo. Este que está acá lo mismo. Y fíjense que acá ya tengo algo que es cuadrático, o sea que me tendría que quedar con el orden más bajo de esto. Y después tengo cosenos, que también tendría que expandirlos, ¿no? Entonces la idea es que cuando el ángulo es chiquitito, el coseno del ángulo es parecido a 1 menos pi cuadrado sobre 2. ¿Está bien? O sea, estoy suponiendo que esto es una aproximación válida cuando θ es muy chiquitito. Entonces cuando meto esta aproximación acá adentro
cada vez que veo un coseno hago este reemplazo, y fíjense que acá, lo tengo que aproximar por 1 directamente. Porque si yo llego a meter el término, el orden cuadrático, acá me quedaría algo de orden 4. O sea que acá lo aproximo por 1, y estos otros, en cambio, los aproximo por, bueno, por esto que está acá. Fíjense que cuando hago eso, este término, o sea, el 1, cuando lo meto acá adentro, me va a conducir a una constante en el lagrangiano. Esas cosas las puedo tirar, porque las constantes en el lagrangiano no me aportan nada. Entonces, a ver qué es lo que queda. Tengo este término de acá, que no quiero hacer líos. Este viene claramente de acá, tiene un m1 sobre 2, L1 cuadrado, fino punto cuadrado. O sea, este que está acá es este que está acá. Después tengo lo mismo para m2, que es este que está acá. O sea que este que está acá es este que está acá. Después tengo m2 sobre 2 por L2 cuadrado, φ2 cuadrado, que es este. Este es este. ¿Sí? Después tengo este término que está acá, es este, en el que yo al coseno lo reemplacé por 1. ¿Está bien eso? Sí. Fíjense que 2 se cancela con el 2 y me queda el m2 por L1, L2 por φ1 punto por φ2 punto. Bien. Y acá lo que tengo que hacer es, como dije, los unos me contribuyen constantes que no me importan en el lagrangiano, los tiro. Entonces esto directamente lo reemplazo por menos φ1 cuadrado, este por menos φ1 cuadrado y este por menos φ2 cuadrado. Y cuando hago eso, estos tres términos me terminan contribuyendo a esto que está acá. ¿Está bien? Entonces ahora, este es un lagrangiano mucho más simple, pero también más limitado. O sea, este lagrangiano me va a dar respuestas suficientemente cercanas a lo que está pasando en realidad, en tanto y en cuanto los ángulos sean chiquititos. Y las velocidades angulares también sean chiquititas. Bien. Entonces me quedó un problema cuadrático. Esto es algo que los físicos hacemos todo el tiempo. Típicamente, de hecho, lo que hacemos es que cuando tenemos un problema complicado, llevamos el lagrangiano a su expresión cuadrática, y después lo que hacemos es estudiamos perturbaciones alrededor de eso. Y lo vamos complicando cada vez más para que se vaya aproximando cada vez más a lo que realmente pasa. Eso siempre que tenemos un problema como este que nos cuesta mucho resolver de manera exacta. Eso es lo que se llama teoría de perturbaciones, y nosotros hacemos constantemente eso. De hecho, toda la física de partículas, toda la cuantización de la física de partículas está basada en teoría de perturbaciones. Son cosas que no se pueden resolver de manera exacta, pero sabemos cómo hacer la teoría orden a orden, podemos ir complejizando el problema cada vez más hasta llegar a la respuesta que necesitamos obtener. Bueno, acá nos vamos a quedar al orden cuadrático, que es el orden más básico. Entonces, nada, o sea, del lagrangiano calculo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto lo hago de la manera usual, o sea, derivo el lagrangiano respecto de las coordenadas generalizadas, y las igualo a las derivadas temporales respecto de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la derivada temporal de la coordenada generalizada. Bueno, la ecuación de Euler-Lagrange, que ya todos conocen. Hago eso para cada coordenada generalizada y me va dando las ecuaciones. Como el lagrangiano es cuadrático en phi punto, entonces lo que me queda en la ecuación de Euler-Lagrange es phi 2 puntos. Porque la derivada de phi punto la tengo que derivar respecto al tiempo, eso me da las aceleraciones angulares estas. Y cuando derivo la parte esta, digamos, como de potencial, que depende de los ángulos cuadráticos, entonces acá me queda algo lineal en el ángulo. ¿Está bien? Lo interesante de acá, que quiero notar, es que me quedó medio acoplado. O sea, me quedaron términos cruzados en phi 1 y phi 2. ¿Está bien? Bueno, lo que quiero hacer notar ahora es que cuando me quedan sistemas de este tipo, lo que puedo hacer es tratar de diagonalizarlos y tratar de escribir las soluciones generales a este problema, que de vuelta es un caso límite, el problema más complejo, pero puedo escribir las soluciones generales como una suma de lo que se llaman los modos normales, que son problemas unidimensionales. O sea, acá estoy en un problema que tiene dos dimensiones, que son los dos ángulos. La idea es tratar de llevarlo a dos problemas en una dimensión cada uno.
Y una vez que resuelvo eso, a las soluciones de este problema lo puedo escribir como una combinación lineal de las soluciones de estos otros dos, de estos otros dos problemas que son más sencillos de resolver. Veamos cómo funciona concretamente. Perdón, primero pregunto, ¿hasta acá me siguieron? ¿Vamos bien? ¿Se convencieron? ¿Quieren que los convenza de algo más? ¿Algo no les cierra? Bueno, están cansados. Bien, fíjense entonces que tengo esto que está acá, como les dije, es lineal en phi 2 puntos, y en phi lo puedo escribir de manera matricial, ¿no? Puedo definirme un vector, que acá lo estoy llamando phi, vector, que sea phi 1 y phi 2, ¿no? Entonces, fíjense que tengo acá este término, este término, este término y este término, es como si fuese una matriz M multiplicado por phi 2 puntos, donde lo que hago cuando derivo respecto del tiempo es, miro los 2 puntos, estoy derivando cada componente con respecto al tiempo. ¿Está bien? Y estos términos de acá son, de vuelta, una matriz, en este caso esta matriz es diagonal, estos términos de acá los puedo escribir así, M y K son matrices, y esto está igualado al 0, ¿no? Pero es un 0 vectorial, o sea, tiene dos componentes. Y este K es una matriz que es diagonal. En esta componente de acá tiene este término de ahí, y en la otra componente de acá tiene este término de acá. Bueno, estoy asumiendo que si no se entiende lo que digo, me frenan. Bien, entonces básicamente puedo reescribir esto de manera matricial, donde de vuelta, este phi es un vector que tiene dos componentes, en una tiene un phi 1 y en otra tiene phi 2, y m y k son matrices de 2 por 2 que dependen de todas estas constantes. ¿Está bien? Bueno, esto lo vieron en la teórica, cómo resolver sistemas de este tipo. Fíjense que esto que está acá es esencialmente como si fuese una ecuación de Euler, pero solo que tiene para distintas, como para distintos osciladores acoplados, ¿no? Esta es la ecuación, típicamente sería la ecuación del oscilador armónico. Por algo esto lo llamo M, y a esto lo llamo K. Si se acuerdan cómo era la ecuación del oscilador armónico, lo que le quedaba era la masa por la aceleración, más la constante elástica del resorte por X, igual a 0, ¿no? Cuando no tenía longitud natural el resorte. Bueno, esto es lo mismo, pero tengo, es bastante razonable. Acuérdense que el péndulo, cuando hacía pequeñas oscilaciones, se movía de manera armónica, ¿no? Cuando uno se escribía un péndulo y lo que hacía era proyectar la fuerza peso, le quedaba que la aceleración angular era igual a algo que dependía del seno del ángulo, ¿no? Y cuando uno hacía la aproximación de que el ángulo era chiquito, aproximaba el seno por el propio ángulo y le terminaba quedando algo que era proporcional a phi 2 puntos más algo que era proporcional a phi igual a 0. Bueno, esto es exactamente eso. O sea, pero en este caso, como tengo dos péndulos acoplados, me queda una ecuación matricial de 2 por 2. Bueno, para resolver este problema, conviene hacer como hacemos siempre, que tenemos este tipo de ecuaciones de Euler, pero ahora lo hacemos un poco más complicado y suponemos que el vector phi ahora sea un vector constante por esta fase, por e a la i omega t. Y después lo que hacemos es tomamos la parte real. Esto es lo que hacemos siempre. Cuando meten esto acá adentro, de vuelta, eso es un ansatz, uno propone esta solución, lo metemos acá adentro, y fíjense que de acá, cuando derivan dos veces con respecto al tiempo, baja un menos omega cuadrado, y para resolver esta ecuación, bueno, entonces me termina quedando directamente esto que está acá por esto siempre es distinto de 0, así que directamente lo puedo eliminar. Entonces tengo una matriz por este vector igual a 0, y lo que quiero son soluciones no triviales, ¿no? Con lo cual yo necesito que esta matriz no sea invertible, no la puedo invertir. Si la pudiera invertir, automáticamente tendría que la solución es phi 0 igual a 0. Entonces para eso lo que tengo que pedirle es que el determinante de la matriz sea 0. El determinante de esta matriz sea 0.
Y eso me va a decir cuáles son las frecuencias para las cuales esta ecuación tiene soluciones no triviales. Una vez que las identifique, las llamo omega sub i. Voy a tener tantas como grado de libertad tenga el problema. Lo que hago es, me digo que la solución general es una combinación de oscilaciones en cada una de estas frecuencias. ¿Está bien? Bueno, y el vector que determina cada una de estas contribuciones son los autovectores de esta matriz, asociados a los autovalores, estos omega sub i. ¿Está bien? Bueno, esto es exactamente... Diana en su clase resolvió otro problema parecido a este, creo, que eran dos resortes que estaban colgando del techo y estaban unidos... Eran dos péndulos que estaban colgando del techo unidos por un resorte. Digamos, la forma de resolver ese problema es exactamente la misma que resolver este, solo que, bueno, van a dar cosas distintas porque son problemas distintos. Pero, de hecho, creo que la forma en que quedaba ese ejercicio era levemente distinta que este, porque ese ejercicio quedaba diagonal en la parte de aceleraciones y se te mezclaba la parte de los ángulos. Y este queda al revés. Este te queda diagonal en la parte de los ángulos sin derivar, pero te queda una matriz como de masa de 2×2, que no es diagonal, en la parte de las aceleraciones angulares. Pero la forma de resolverlo es exactamente la misma. Bueno, cuando uno aplica todo esto que describí acá en general a este problema, acá tengo escrito lo que vale la matriz M, lo que vale la matriz K y demás. Fíjense que como el lagrangiano es cuadrático, perdón, estoy subiendo y bajando todo el tiempo. Como el lagrangiano es cuadrático siempre en las coordenadas generalizadas y en sus derivadas temporales, entonces estas matrices son siempre simétricas, ¿no? Así que eso hay que chequearlo cuando uno lo escribe. Pero bueno, quedan acá las matrices simétricas. Cuando uno se construye el determinante este que les escribí acá arriba, queda una ecuación, queda un polinomio para las frecuencias características del problema, y esto lo pueden resolver, es una ecuación que se puede resolver. Bien. En el caso del problema que había resuelto Diana, la frecuencia se podía analizar de manera sencilla. Acuérdense que en ese caso de vuelta eran los dos péndulos que están unidos por un resorte. Ahí había como dos clases de oscilaciones típicas, unas que oscilaban en fase y otras que oscilaban en contrafase. Y básicamente las dos frecuencias características eran las frecuencias de esas dos oscilaciones. Acá yo no lo veo tan claro que sea así, de que estén oscilando como en fase los dos o en contrafase. Pero podría llegar a ser que un análisis de ese tipo valga. Lo único que hice yo en este caso, igual eso se lo dejo para que lo analicen ustedes. En todo caso, si quieren, después lo podemos discutir. La solución es horrible, o sea, las frecuencias Z quedan así. Es posible que esto se pueda simplificar mucho si uno supone que los largos de las varillas son iguales, que las masas son iguales y demás. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo miren. Lo que sí hice, que es algo que tiene que pasar, es que si ustedes agarran la masa... Perdón, si ustedes agarran la masa M1 y la hacen tender a infinito, entonces lo que pasa es que esta masa de acá no le importa, porque de vuelta le hace cosquillas a una masa que es muy grande. Entonces, una de las frecuencias características debería ser, en el límite en que M1 tiende a infinito, la oscilación de esta masa sola, ¿no? Y además, si esta masa tiende a infinito, esta masa es como si estuviese oscilando alrededor de un techo, porque esto se va a empezar a mover muy lento, ¿no? Es como un bodoque que se mueve de manera muy lenta. Entonces, en ese caso, lo que yo pediría es que las dos frecuencias características, en este límite en que M1 es muy grande, tiendan a las frecuencias características de oscilación de los dos péndulos por separado, ¿no? Como si estuviesen fijos cada uno a un techo. Y eso pueden chequear que es exactamente lo que pasa. Cuando toman M1 y lo tienden a infinito, les queda que una es la raíz de G sobre L2, que si se acuerdan, esta es la frecuencia de oscilación del péndulo. En este caso del péndulo, bueno, el más te va a dar la del péndulo de abajo y el otro te va a dar la del péndulo de arriba. Bien.
Pero bueno, estos son análisis que se pueden hacer, y en todo caso a veces eran intuitivos, a veces no son intuitivos. Yo no sé cómo resolvió Diana el problema de los dos péndulos, pero ahí de nuevo, las cosas se simplifican si uno toma que las dos longitudes son iguales, que las masas son iguales y demás, pero si uno empieza a poner cosas distintas, de un lado lo hace más asimétrico el problema, entonces las frecuencias de oscilación son menos, o sea, qué es lo que está pasando es como menos intuitivo. Bueno, pero yo les había dicho que lo que uno quiere, entonces, es separar el problema en dos partes, ¿no? Quiero que, o sea, yo tengo dos coordenadas generalizadas que yo quiero saber cómo son en función del tiempo. Y las ecuaciones diferenciales, como vimos, me quedaron acopladas, me quedaron mezcladas entre sí. O sea, la aceleración de una más la aceleración de la otra es igual a la posición de una, y eso tiene que ser 0, y lo mismo para la otra ecuación. Entonces lo que me conviene hacer, como estas son ecuaciones matriciales, es tratar de ver si puedo diagonalizar el problema, y que me queden como, porque ecuación matricial, ¿qué quiere decir? Que una matriz es igual a 0, ¿no? Pero si yo ahora pudiera hacer que puedo ir a diagonalizar esta matriz y que me queden como distintos bloquecitos en la diagonal que tienen que ser igual a 0, esencialmente descompuse el problema en una cantidad de ecuaciones, que son la de dimensión del problema, pero en una sola dimensión, ¿no? O sea, y entonces, en ese caso es mucho más fácil resolver cada problema por separado, y si yo sé cómo es la matriz que me lleva a este problema más acoplado, digamos, al caso diagonal, entonces automáticamente yo podría escribir la solución general como una suma sobre las soluciones de los modos normales, que son mucho más sencillas de resolver. Ya sé que los estoy recontra mareando, porque creo que me estoy mareando a mí mismo al decir esto. Volvemos al caso de este ejercicio concreto, que es un ejercicio que tiene 2 grados de libertad nada más, para que vean a qué me refiero. La ecuación de movimiento era así. Era m por phi 2 puntos más k por phi igual a 0. ¿Está bien? Bueno, en este ejercicio, si ustedes miran m es invertible. Entonces yo puedo multiplicar acá por m a la menos 1. ¿Está bien? Cuando hago eso, este término me queda simplemente este vector. Y este término de acá, bueno, me queda el m a la menos 1 por k. Bueno, lo que pueden ver es que si ustedes ahora hacen una rotación del vector phi por una matriz ortogonal, o si quieren, dicen que phi es una matriz ortogonal contraída con otro vector, de vuelta, estas matrices ortogonales lo pueden invertir, pero digamos, existe pueden escribir phi como una matriz ortogonal actuando sobre un vector z, tal que cuando meten esto acá adentro y multiplican por esta matriz transpuesta, acá lo que le queda directamente es el z, porque O es una matriz ortogonal, y pueden elegir esta matriz ortogonal de manera de que esta cosa que está acá es diagonal. Esto les garantizo que pasa. O sea, si quieren, pueden buscar exactamente cuánto vale esta matriz para el caso este, que son matrices de 2×2. O sea, es un problema bastante fácil. Es simétrica, ¿no? Digamos. ¿La O? La M, esa matriz te queda simétrica, puede ser por eso. Sí, esta matriz te va a quedar simétrica, sí. No sé si eso me imagino que sí, simplemente por el propio planteo del sistema físico, porque siempre cualquier problema de este tipo se puede escribir en términos de modos normales. Así que me imagino que eso va a pasar siempre, pero lo que no tengo es una prueba de por qué es que este producto de matrices termina quedando diagonalizable, digamos. Pero esto se puede hacer siempre. Entonces, cuando uno hace eso, lo que termina quedando es un problema que tiene n ecuaciones, pero están completamente desacopladas. Es decir, que en términos de las componentes de este vector z, lo que tengo son ecuaciones de Euler lisas y llanas. Para cada i, que en este caso i va de 1 a 2, lo que tengo es una ecuación que puedo resolver. Y en este caso es muy fácil. Si estos omegas son positivos, como van a ser en el caso del péndulo coplanario, porque estos omegas cuadrados tienen que ser positivos porque el péndulo coplanario este está oscilando de manera alrededor de un punto de equilibrio estable. Entonces, en este caso, la solución de esta ecuación van a ser senos y cosenos, o cosenos con alguna fase o lo que fuere. Y lo interesante es que entonces la solución general,
es simplemente una combinación lineal de las soluciones de los modos normales. O sea, lo que hice literalmente fue desacoplar el problema, un problema acoplado para dos variables, lo descompuse en dos problemas en una sola dimensión. Eso es lo que se conoce como, bueno, de reducir el problema a un problema en modos normales. Esto es mucho más fácil de resolver, y entonces te va a dar soluciones más sencillas, y después lo que uno tiene que hacer es como recomponer cómo llegó a eso para escribirse la solución posta, que a uno le interesa en términos de los ángulos del problema, como una combinación lineal de las soluciones Z de los modos normales. Bien. No sé si hay algo más. Creo que no. Dígame si se entendió la idea, porque es lo único que voy a decir sobre este tipo de problemas. Una mano arriba. Bueno, si tienen dudas, igual después consultan. La idea, ¿y para qué? Sí, yo lo que alcanzo a ver es lo difícil que es si no haces esto. Pero tampoco me queda cómo hacer esto. Pero sí ves lo fácil que es si lo haces, ¿no? Porque si lo haces, lo único que tenés que Es lo resolver... mismo que antes. Claro, Es esa ecuación. es esta ecuación del oscilador armónico, que ya te digo cuál es la solución. Eso es, o sea, ZI... Bueno, esto ya lo saben, o sea, estos son números, ahora ya no son más matrices. Claro. ZI va a ser una constante A sub I por el coseno de omega I por T más alguna fase, si quieren. Si metes esto acá adentro, vas a ver que te devuelve esta ecuación. O sea, que se satisface esa ecuación. Y aparte, como vos sabés que el phi sub I de T es la suma sobre J de esta otra matriz que ya te calculaste, es la que diagonaliza este producto, tita I, J, ZJ de T, esto es un dato. Esta matriz la conoces porque es la que te diagonaliza esto. Esta que está acá. Y esto que está acá son estas soluciones de acá. Entonces, si vos querés saber cómo es la evolución temporal de los ángulos como función del tiempo, bueno, nada, simplemente es una combinación lineal de soluciones mucho más sencillas. ¿Se ve? Sí. Cuando Sí, vos veas cómo varía phi, te va a parecer que está haciendo una locura, porque como están acoplados, no es que oscila libremente, sino que a mí, cuando tiene ganas de oscilar, el otro se le va a ir para allá, entonces lo va a tirar. Entonces, cuando vos veas el tipo de movimiento que hace cada uno de estos péndulos, va a ser una locura. Ahora, lo interesante es que lo puedes descomponer como una suma de cosas que son mucho más fáciles de analizar. Y el motivo es que se puede seguir este procedimiento y diagonalizar el problema. Es un problema matricial que se puede diagonalizar y se pueden analizar los modos normales por separado. No, o sea, se los mostramos no porque sea muy, porque no lo vamos a profundizar más que esto. Es simplemente para que vean, porque estas son las típicas cosas que hacemos los físicos todo el tiempo. Cuando nos encontramos con un problema que es complicado, en lugar de tirarlo a la basura, lo tratamos de reducir a algo que se pueda resolver, y en todo caso después lo vamos haciendo cada vez más, lo vamos complejizando. Lo que sí sabemos entonces es que en algún límite siempre uno puede descomponer las cosas en modos normales, y después lo que se puede hacer es, al lagrangiano de arriba, que era cuadrático, le podemos agregar un término cúbico y ver cómo eso te afecta lo que estás haciendo, y bueno, eso se puede ir tratando, como les decía antes, típicamente de manera perturbativa en algún parámetro que se va apartando cada vez más de la situación sencilla de la que partiste cuando simplificaste. Bueno, esta es la primera cosa que quería mencionar. Otra cosa que quiero mencionar, que también hoy lo vieron en la teórica, así que acá no van a ver absolutamente nada nuevo, pero es simplemente como para que ustedes ya puedan encarar el resto de la guía usando cosas que ya aprendimos. Es qué pasa cuando uno tiene un problema que tiene dos cuerpos,
un cuerpo 1 y un cuerpo 2, que tienen masa M1 y M2, dos partículas, y que interactúan entre sí por una fuerza conservativa, cuyo potencial de interacción depende de la distancia entre los cuerpos. ¿Está bien? Ejemplo de esto es dos masas unidas por un resorte. Bueno, la fuerza que está ejercida sobre las masas depende de la distancia entre las masas, ¿no? Porque es proporcional, más allá del sentido y de la dirección, es proporcional a la diferencia que hay entre la distancia y la longitud natural del resorte. Otro ejemplo es la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria depende de la distancia, como 1 sobre la distancia al cuadrado. Y podría haber otras fuerzas que corresponderán a otro tipo de sistemas físicos que también puedan depender de las distancias. Entonces, en esos casos, el potencial de interacción va a depender de R, que es la distancia entre M1 y M2, y la manera de tratar estos problemas, cuando esto pasa, o sea, cuando estas dos masas solo están interactuando entre sí con un potencial de este tipo, entonces el problema se reduce, este tipo de problemas se reduce a un problema de una sola dimensión. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. En lugar, o sea, yo estoy parado en un sistema inercial, ¿no? Entonces la masa 1, la posición de la masa 1 es R1, y la posición de la masa 2 es R2. Bueno, ahora en lugar de trabajar con estas dos variables, R1 y R2, voy a trabajar con otras dos variables, que son una, la posición del centro de masa, ¿sí? Que es esta combinación que ya habíamos visto antes, y otro es el vector que une M1 con M2. O sea, es la resta de R2 con R1. Bueno, resulta que si uno hace este cambio, es un cambio de variables, porque yo tengo los dos vectores R1 y R2, me podría escribir el lagrangiano en términos de estas coordenadas. Ahora simplemente hago este cambio de variables, y en lugar de escribírmelo en términos de R1 y R2, me lo escribo en términos de R y la posición del centro de masa. Cuando hago eso, cuando me escribo R1 y R2 en términos del centro de masa, fíjense que R1 me queda la posición del centro, simplemente estoy invirtiendo estas relaciones, estas dos de arriba. R1 me queda la posición del centro de masa menos esta combinación, que es este vectorcito, bueno, cuyo módulo es este vector de acá, y el R2 es la posición del centro de masa, y este vector de acá es simplemente el vector que une el centro de masa con M2. Esto es literalmente simplemente un cambio de variables. En lugar de estar trabajando con R1 y R2, trabajo con este R que se define así, y este es R de centro de masa que se define así. Bueno, el lagrangiano, la forma más sencilla de escribirlo, es en términos de R1 y R2, porque es literalmente lo mismo que habíamos hecho antes. Si yo me lo puedo escribir como la energía cinética de la partícula 1, más la energía cinética de la partícula 2, menos la energía potencial, que depende simplemente del módulo de la resta de las posiciones. Ahora, cuando... Fíjense, ahora cuando yo me escribo este lagrangiano en términos de las nuevas variables, la posición del centro de masa y R, pasan cosas que me simplifican muchísimo el problema. Ese es el motivo por el cual conviene hacer esta redefinición. Por un lado, me queda un término que depende solo de la energía cinética, o sea, de la velocidad del centro de masa. ¿Está bien? O sea, es la masa total dividido 2 por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Después me queda un término que es como si fuese una energía cinética para la coordenada R, pero en lugar de que me aparezca acá alguna de las dos masas del sistema, me queda lo que se llama la masa reducida, que es esta combinación de masas. ¿Está bien? Y el potencial, como depende el módulo de la distancia entre los dos, me queda directamente en términos del módulo de R, porque R es la distancia, es el vector que une las dos masas. Entonces, no estoy haciendo nada raro, simplemente tengo el potencial escrito en términos de las posiciones de las dos masas, y ahora me las escribo en términos de estas nuevas variables. Lo lindo es que en términos de estas nuevas variables es muy fácil ver cuáles son las simetrías del problema. Fíjense, por un lado, ahora mis nuevas variables son la posición del centro de masa y este vector R, ¿no? Bueno, por un lado, en el lagrangiano, este vector R centro de masa aparece derivado respecto al tiempo, pero no aparece de manera explícita sin derivar, con lo cual las componentes de la posición del centro de masa son coordenadas
generalizadas cíclicas ahora en este lagrangiano. Con lo cual, el momento conjugado asociado se conserva. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hacen la derivada del lagrangiano respecto de R del centro de masa a punto, o sea, de la velocidad del centro de masa, les queda algo proporcional a la velocidad del centro de masa y eso es constante. ¿Está bien? O sea que las componentes de la posición del centro de masa aparezcan como coordenadas cíclicas en este lagrangiano, lo único que me está diciendo es que no existen fuerzas externas actuando sobre el sistema. La resultante de fuerzas externas actuando sobre el sistema es cero y entonces el momento del sistema se conserva. Acá no tengo fuerzas externas directamente porque lo único que tengo es una fuerza de interacción entre las dos. Entonces de acá veo fácil que la velocidad del centro de masa es constante. Acuérdense que la velocidad del centro de masa es proporcional al momento lineal del sistema completo. Yo sé que se conserva porque la resultante de fuerzas externas actuando sobre las partículas sobre el sistema es cero. Otra cosa que pasa es que, si se fijan, entonces este término que está acá está completamente desacoplado de esto que está acá, ¿no? Entonces, esto lo puedo analizar por separado. O sea, cuando yo mire las ecuaciones de Lagrange que determinan la dinámica del sistema, voy a tener ecuaciones para este y voy a tener ecuaciones para esta parte, para esta coordenada. Pero no se hablan entre sí, están completamente desacopladas. Y esto que está acá es literalmente como el lagrangiano de una partícula de masa mu, que es esta masa reducida, que es una combinación de estas dos masas, en un potencial central, ¿no? Sometido a una fuerza que depende de la distancia a un determinado punto. Entonces, en este tipo de problemas ya vimos la clase pasada que la coordenada generalizada θ, asociada con este vector r, si uno lo piensa en polares en dos dimensiones, la coordenada angular es cíclica, ¿no? Porque si uno mira cuánto vale el r punto, esto que está acá, si se acuerdan, era r punto cuadrado más r cuadrado θ punto cuadrado. Entonces, como esto no depende de θ, y acá θ no aparece a menos que esté derivado, entonces θ es una coordenada cíclica. Con lo cual, su momento conjugado asociado se conserva, es constante. Acuérdense que esto es la derivada del lagrangiano respecto de θ punto. Entonces, lo único que tiene θ punto es este término. Cuando bajan el 2 se cancela con este 2 y queda mu por r cuadrado por θ punto. Esto es constante. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es este constante? Es simplemente el hecho de que respecto del centro de masa, en particular, se puede pensar respecto del centro de masa, el torque de las fuerzas externas es cero. De hecho, no tengo fuerzas externas, con lo cual el momento angular respecto del centro de masa se tiene que mantener constante. Y esto que está acá es el momento angular del sistema respecto al centro de masa. Y por último, este lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, con lo cual el hamiltoniano se conserva. ¿Está bien? Cuando ustedes miran, cuando ustedes se calculan el hamiltoniano y reemplazan explícitamente que la velocidad del centro de masa es constante, el término cinético asociado con este término les termina quedando constante. Entonces, alcanza a combinar directamente el problema como si fuese solamente compuesto por estos dos términos. Entonces, cuando uno se calcula este bicho, o sea, el hamiltoniano, lo que le termina quedando es que, básicamente, la energía cinética para la coordenada R más la energía potencial es constante. Esto lo voy a llamar E. Y ahora de vuelta, si uso que θ punto va como 1 sobre r cuadrado, o sea, estoy usando ahora la conservación del momento angular, entonces me pasa el mismo fenómeno que antes. Hay una parte de la energía cinética que va a parar a este término que es la barrera de potencial centrífuga, y entonces me queda la energía expresada en términos de una única coordenada generalizada, que es R y R punto. Si se acuerdan, esta suma que está acá es lo que se llama el potencial efectivo. Entonces uno podía reducir el análisis del problema a ver qué pasa simplemente en términos de la coordenada que define la distancia entre las dos masas.
Porque escribí acá. Sí. Entonces, lo que hicimos fue básicamente reducir un problema que es súper complejo, que son dos partículas que se mueven en 3 dimensiones, sometidas a una fuerza que solo depende de la distancia entre ellas, a un problema unidimensional, que es el problema de la distancia entre las dos. Después yo puedo preguntarme qué pasa con el ángulo y demás, entonces tendré que ir a las ecuaciones y estudiarlo concretamente. De hecho, podría usar esta misma ecuación para ver qué pasa con la evolución del ángulo respecto del centro de masas. Pero si solo me interesa ver qué pasa en la dirección radial, entonces lo que puedo hacer es dibujar este potencial efectivo. Quiero dibujar acá el potencial efectivo. Acuérdense que tenemos esta barrera de potencial. Y ahora puedo ver qué pasa con este potencial. Entonces, a esta curva le voy a tener que sumar la curva que me determina el potencial. El potencial efectivo, o sea, el potencial final, va a ser la suma de estas dos cosas. No sé, por ejemplo, este podría ser algo cuadrático, en el caso de que tenga un resorte, en cuyo caso el potencial efectivo va a ser una cosa así. Y entonces después para distintas condiciones iniciales correspondientes a distintos valores de la energía, voy a ir teniendo distintos tipos de movimientos. La que va a discutir esto con mucho detalle en la teórica es Diana, sobre todo con potenciales de tipo cuadráticos y con potenciales de tipo 1 sobre, con potenciales que van como 1 sobre R, que van como R cuadrado y como 1 sobre R. Son potenciales particularmente interesantes porque son los que aparecen en muchos de los problemas de la física. En particular, 1 sobre R es el potencial gravitatorio, entonces eso permite ver cómo son las órbitas de planetas, por ejemplo, alrededor del Sol. Bueno, o sea, que lo que quiero que quede claro respecto, o sea, acá no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. O sea, el análisis, una vez que llegué a este lagrangiano, lo único que tengo que notar es que un problema que era de dos partículas que estaban interactuando entre sí, lo reduje a un problema que es el de una sola partícula que tiene esta masa efectiva mu, que es la masa reducida, en un potencial central. Y cuya fuerza asociada es simplemente el gradiente respecto de R de B. Entonces, y yo con este tipo de lagrangianos ya sé cómo laburar porque ya los estuvimos viendo en la clase pasada. Bueno, con esto ya pueden terminar la guía 3. Así que hoy terminan las clases, así tal como las estamos haciendo, que es que yo hablo mucho. Ya no voy a hablar más. Y entonces lo que les propongo es, ahora queda bastante hasta que termine la hora, que hagamos consultas o discutamos lo que quieran discutir. Que el lunes que viene nos dediquemos a resolver ejercicios nada más. O sea, yo no voy a introducir ninguna información nueva. O sea, con lo que ya contamos, se deberían poder hacer las guías. El lunes que viene la idea sería resolver ejercicios de tipo parcial. Lo más razonable es que resolvamos los parciales del año pasado y discutamos muy en detalle cómo se resuelven las cosas y cómo es que nosotros queremos que ustedes presenten los resultados, porque eso es bastante importante también. Y después quedaría la clase del jueves que viene, que sería para consultas, y ya después el lunes siguiente es el parcial. Voy a grabar.